¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy pues, es acerca de la Virgen de Guadalupe, y el relato es post-histórico, como se acostumbra ahora, todo es post, con la información de la Gaceta de UNAM. ¿Qué sucede? De acuerdo a la historia, nos dice Gisela von Waubesser, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que actualmente el culto a la Virgen de Guadalupe está a todo lo que da y es la devoción cristiana que se está propagando más rápidamente dentro del catolicismo. Esto es lo que ella nos dice. Se calcula que en 2018, por ejemplo, se recibieron más de 10 millones de peregrinos de muchas partes del país. Unos llegaron en convoyes de varios autobuses, otros en bicicleta y una buena parte caminando, en ocasiones hasta 500 kilómetros de distancia. El origen del culto a la Virgen de Guadalupe fue un santuario prehispánico dedicado a la diosa Tonantzin, que se ubicaba en el cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Esto nos dice la investigadora. Desde luego, Tonantzin también se refiere a la madre de todos, a la Madre de Dios. 4 años después de terminada la Guerra de Conquista, en 1525, los frailes franciscanos convirtieron el santuario Tonantzin en una ermita dedicada a la Virgen María y, con el fin de que los indígenas la adoraran, colocaron en ella una pintura de la Virgen como Inmaculada Concepción, a la que pronto se le atribuyeron poderes milagrosos. Esa fue cómo se indujo a la gente a la creencia, a trasladar sus creencias nativas en Tonantzin, en la Virgen de Guadalupe. Pero vayamos ahora con Juan Diego y las apariciones. Según la tradición, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, la Virgen se apareció en el cerro del Tepeyac a Juan Diego, un indígena vecino de Cuautitlán. Hasta 4 veces se le apareció. Y no fue sino hasta la 5ª aparición, esta vez a su tío Juan Bernardino, cuando la Virgen realizó su primer milagro, que fue curar a este Bernardino de la peste. Convencido ante los milagros, Zumárraga mandó construir la iglesia en la que depositó la tilma con la imagen atribuida a los ángeles o incluso a Dios mismo. No se sabe en qué año se erigió la ermita de Tepeyac, pero, dice la historiadora, pues debió ser en la primera década después de la conquista y estaba dedicada a la Virgen María, no el santuario original de los indígenas, sino la ermita que construyeron los españoles. Esta se dedicó a la Virgen María, Madre de Dios, no a la Virgen de Guadalupe todavía en ese momento. En la capilla había una imagen de la cual no estamos seguros de qué imagen se trataba, pero creo, dice ella, que es la que ahora veneramos como Virgen de Guadalupe, pero en esa época solo era la Virgen María, una vocación más, como Inmaculada Concepción. Los primeros documentos precisos que se tienen sobre el culto guadalupano son de 1556, es decir, un cuarto de siglo después. En septiembre de ese año hubo una controversia entre el arzobispo de la Ciudad de México, Alonso de Montúfar, y Francisco de Bustamante, el prior de los franciscanos, quien reclamó al arzobispo por alentar el culto a la imagen de la Virgen entre los indios, diciendo que hacía milagros cuando no había ninguna prueba. Pleitos entre católicos, ya sabe usted. Días antes del festejo a la Virgen, que entonces no era el 12 de diciembre, sino el 8 de septiembre. ¿Por qué? Porque ese es el día en que el catolicismo celebra el natalicio de la Virgen María. Sin embargo, Montúfar ofició una misa similar en el Tepeyac, durante la cual afirmó que la Virgen hacía milagros. Pero ¿son iguales las demás advocaciones de la Virgen María a la guadalupana? No, la Virgen guadalupana presenta muy fuertes diferencias de otras imágenes.
El modelo utilizado, al parecer, según la historiadora, para pintar a la Virgen de Guadalupe fue una imagen flamenca del siglo XV. La Virgen en la Gloria, fechada hacia 1420, es muy similar a la guadalupana en el trazo, el rostro, la proporción de los miembros, la postura corporal y la vestimenta. Las diferencias entre las dos imágenes quizás se deban, dice la historiadora, a los objetivos de los franciscanos. Y es que la mayoría de las vírgenes europeas tienen el cabello rubio, rizado y muchas veces flotando al viento, lo cual quizá no era conveniente para los indígenas. Por lo tanto, a nuestra Virgen de Guadalupe le hicieron un peinado muy adecuado a las indígenas casadas nobles, de raya en medio, con el cabello pegado a las sienes. Además, le pusieron un manto que le cubre toda la cabeza, salvo la parte de las sienes, que quedó bajo el manto. Una modificación importante, esto hay que tenerlo muy en cuenta, es que le quitaron al niño de los brazos. Así María, pues era madre del niño Jesús, y luego tenía el niño en sus brazos, pero en este caso no aparece el niño. Y la pusieron en una posición orante, como de mayor reconocimiento. El origen del nombre de la Virgen de Guadalupe proviene de cuando el arzobispo Montúfar llegó a mediados del siglo XVI y se dio cuenta que el culto a Guadalupe tenía muchísimas posibilidades como una imagen considerada como milagrosa, y observó que la ermita de la Virgen tenía muchos adeptos, tanto españoles como indígenas, y se aprovechó de ese culto de manera inteligente, no sé si de manera ética, dice la historiadora, pero sí inteligentemente bautizó la imagen como Virgen de Guadalupe. Así surge el nombre. La devoción mariana más importante de España en aquella época era la Virgen de Guadalupe de las Villuercas, ¿sí? En la región de Extremadura, en España. Entonces, ¿cómo se queda con el nombre de Virgen de Guadalupe el santuario de México? Resulta que en 1574, aunque usted no lo quiera creer, llegó a la Nueva España Fray Diego de Santa María, uno de los monjes jerónimos custodios del santuario extremeño, y traía la encomienda de canalizar una parte de las limosnas que se le daban a la Virgen mexicana hacia la casa matriz. Hágame usted el favor, pero bueno, así era. Pero tuvo que regresar a España con las manos vacías porque se dio cuenta, dice, que los dos santuarios guadalupanos eran diferentes, o tal vez le dijeron los neoespañoles que habitaban en este país, México, de reciente creación, que gracias por su participación y que esta era una muy diferente. Poco a poco, la Virgen mexicana le comió el mandado a la española porque hoy en España hay más devoción a la Virgen del Tepeyac que a la española, salvo obviamente en la región de las Villuercas, donde persiste la Guadalupe de las Villuercas. Es muy importante, agrega la historiadora, que tengamos claro que aunque hoy el culto a la Virgen de Guadalupe es muy generalizado, en el virreinato no fue así porque había controversias acerca de si era correcto o no ese culto. Veamos ahora lo que sucede con el Nicam Mopowa. En todo el siglo XVI no hay documentos ni civiles ni eclesiásticos de las apariciones marianas ni de Juan Diego. Hay algunos indicios de que la leyenda de Juan Diego surgió entre los indígenas durante la segunda mitad del siglo XVI, gracias a que las versiones escritas más antiguas que se conocen, como el Nim Huaytlamahuizoltzin y el Nicam Mopowa, están en náhuatl. El más importante de estos escritos es el Nicam Mopowa, un texto considerado por los especialistas de gran belleza literaria y la principal fuente de la tradición aparicionista guadalupana. La Virgen de Guadalupe no solo se quedó en el país, sino que ha sido un producto de exportación muy notorio alrededor del planeta. Y dice la historiadora, aunque el culto a la Virgen de Guadalupe ha llegado a muchos países, incluso de Europa y hasta de Asia, en México el guadalupanismo es una manera de identificarnos, es un símbolo muy importante, dice Gisela von Wobeser. Creo, dice ella, que es un elemento de cohesión porque no tiene esta parte política como los partidos, por lo cual todo el mundo puede identificarse con la Virgen
sin mayor problema. Al menos esto es así en alrededor de 80 millones de mexicanos. Ese fue nuestro comentario de hoy. Les agradezco su atención y los esperamos mañana para seguir platicando de este u otros temas importantes para todos nosotros. Hasta la próxima.